Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Gracias por estar acá, por interesarse por esta actividad. Esta actividad es una más en la Semana Nacional de la Ciencia, convocada por el CIN, por el Consejo Interuniversitario Nacional. Y nosotros desde la facultad estructuramos una serie de actividades, un programa específico que tiene que ver con nuestras disciplinas, con los objetos de estudios que nosotros construimos. Habrán visto ese programa, ahora estamos en la fase final, por decir así. Hoy ya empezaron las actividades temprano en Tilcara, hubo actividades también en el Museo Etnográfico, acá mismo, en el Instituto de Antropología, y después de esto hay un homenaje a la revista Mora y la presentación de un libro acá mismo, en este auditorio. Y mañana hay una participación de la facultad en una actividad bien interesante del tipo Feria de Ciencia, que se llama Ciencia de la A a la Z, que se hace en el Parque Rivadavia y que va a tener varios stands nuestros, además de otras disciplinas, otras unidades académicas y otros investigadores. Va a estar Marcelo Campaño hablando en esas microcharlas que van de la A a la Z, con la E de Egipto y de Estado. Así que bueno, todos los que quieran seguir haciendo Semana de la Ciencia, mañana acá cerca en el parque nos podemos ver. De esta actividad, esta es una de las actividades que cuando organizábamos con las direcciones de los institutos planteamos como ejes transversales posibles, ¿sí? Planteamos varios, y este fue uno que inmediatamente prendió, estoy dándole la espalda a la gente de allí, así que me pongo enfrente, prendió inmediatamente entre varios institutos, como algo interesante para hacer de manera transversal, y como verán acá, digamos, justamente hay investigadores y una investigadora de distintas disciplinas, ¿no? Esto es el producto justamente de la articulación entre varios institutos de investigación para ponerse a conversar sobre la cuestión del cambio climático, ¿sí? Los problemas vinculados con eso. Cuando empezamos a pensar esta actividad, estaba muy reciente la circunstancia de la inundación de Bahía Blanca, y bueno, esa circunstancia, ¿no?, catastrófica, esa tragedia como es mencionada en los medios, ¿no?, la tragedia de Bahía Blanca, era una resonancia muy directa, ¿no? Y hay algo de eso que yo, para empezar con la crisis de los elementos, quería subrayar, que es la figura de la catástrofe, ¿no? Como un acontecimiento que de pronto nos hace prestar atención de cosas que normalmente damos por sentadas, como si en realidad no influyeran en nuestra vida. De pronto acontece la catástrofe y nos empezamos a preguntar cosas sobre el cambio climático, sobre las circunstancias, digamos, sobre las que descansa ese acontecimiento extraordinario, ¿no? Ahora bien, lo que creo que a todos acá, digamos, y a mí en particular me interesa, es que el tiempo de la catástrofe es como repentino, ¿no? Parece ser el rayo caído del cielo, o como se decía antes, el acto de Dios, ¿no? Algo que de pronto irrumpe sobre las vidas y las interrumpe. Pero hay otro tiempo, ¿no?, que es el tiempo justamente de la investigación, el tiempo de las políticas públicas, que no tiene que ver con esa cosa repentina, digamos, ¿no?, que aparece y desaparece, como ocurre en los medios, digamos, cuando hay una catástrofe, sino con otra cosa, que es la pregunta efectivamente por cómo explicar, cómo prevenir, ¿sí?, cómo generar otras condiciones de vida. Es otro tiempo completamente distinto y es un tiempo no catastrofista, diría yo, ¿no? Justamente cuando fue lo de Bahía Blanca, resurgió de otro tiempo un artículo que habían escrito Diego Ríos y Aldana Mastrandea,
sobre justamente la posibilidad de que algo así se produjera en Bahía Blanca. ¿Sí? Un investigador del Instituto de Geografía, una investigadora de Bahía de CONICET. Ese justamente es el otro tiempo, ¿no? El cual permite diseñar políticas, permite pensar en otros plazos, en otros tiempos. Y ahí también vamos a conversar en un momento sobre el rol de la universidad y el rol de la producción de conocimiento, ¿no? Que es muy distinto del rol de los medios, que es muy distinto del rol de las decisiones políticas y por supuesto muy distinto de las decisiones empresariales, ¿no? Bueno, voy a presentar a quienes están aquí y luego vamos a empezar el diálogo. Voy a empezar por Adrián Copperley, que está acá a mi lado, es doctor en antropología de nuestra universidad, investigador adjunto del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Ciencias Antropológicas, también es docente de antropología y comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales, se especializa en antropología ambiental, económica y política, investiga la crisis ambiental contemporánea con el objetivo de elaborar herramientas teóricas y conceptuales para comprenderla y analizarla en su complejidad. Trabaja específicamente en conflictos relativos a los recursos hídricos y el monte nativo en la región de Sierras Chicas, provincia de Córdoba. Luego, siguiendo a Adrián, está Jorge Blanco, que es subsecretario de Políticas Ambientales de esta facultad, es profesor de Geografía y magíster en Políticas Ambientales y Territoriales también por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de grado y posgrado en nuestra facultad y de posgrado en La Plata. Integra el programa Transporte y Territorio y el programa de Desarrollo Territorial y Estudios Metropolitanos. Sus áreas de trabajo son la planificación territorial, las políticas ambientales y la movilidad y transporte. Actualmente dirige el proyecto PIDAE estructural, uno de los más grandes de la UBA, que tiene este título: Centro de Referencia para la Elaboración de Políticas Públicas con abordajes territoriales, prácticas y metodologías a partir de experiencias en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Luego, siguiendo a Jorge, está Alejandra Laera. Alejandra es directora del Instituto de Literatura Argentina y es profesora titular de Literatura Argentina en esta facultad y es investigadora principal del CONICET. Codirige la maestría en Periodismo Narrativo de la Universidad de San Martín. Su obra, quizás varios aquí la conocen, de investigación es vasta. Vamos a destacar en este marco la antología de literatura y arte, realizada como catálogo de la muestra Una historia de la imaginación literaria en la Argentina, Visiones de la Pampa, el litoral y el noroeste. Su ensayo Húmeda, susurrada, afectiva, creativa, otra imaginación territorial para la Argentina contemporánea, y el reciente ¿Para qué sirve leer novelas?, en el cual explora el modo en que la literatura aborda ciertos problemas del capitalismo, entre ellos la relación entre el tiempo y la crisis socioambiental. Sobre esta temática, de hecho, Alejandra estuvo dictando últimamente cursos de posgrado y de extensión. Finalmente, en el extremo contrario donde estoy yo colocado, Guillermo Folguera, es licenciado en Filosofía y licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la UBA, también es investigador independiente del CONICET, es docente del área de Historia de la Ciencia y Filosofía de la Biología en Exactas. Su área de trabajo es el análisis de la relación entre la dimensión epistémica, la dimensión epistémica y la tecnología en diferentes campos de la biología: genómica, neurobiología y ecoepidemiología. Escribió La ciencia sin freno, de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas. Bueno, vamos a comenzar con la charla. Yo voy a plantear algunas preguntas y luego, si nos queda tiempo, esto debería estar terminando para las 18, abrimos también preguntas del público. Bueno, la primera tiene que ver con la crisis, efectivamente. Tiene que ver con que nos cuesta pensar en lo ambiental como nuestra realidad, es decir, como en algo que nos afecta todos los días.
todo el tiempo a todos y que se vincula con lo que hacemos, con nuestros modos de trabajar y de consumir, con la forma en que nos divertimos, con las formas en que nos movemos, etc. Pero todo indica que hay efectivamente una crisis ambiental y que esa crisis está relacionada con otra, ¿sí? Una crisis ligada a la historia y el presente del sistema capitalista, a su modo de producción y de consumo. Entonces, la pregunta, luego de esa larga introducción, es si piensan que es así, si hay una crisis ambiental y cómo se explica. El momento del micrófono. Bueno, ¿cómo están? Gracias por la invitación, hermoso encuentro, una alegría estar acá. Yo no sé si voy a responder esa pregunta, voy a responder algo parecido, pero primero, además de agradecer la organización y la presencia de ustedes, quiero aclarar desde qué lugar voy a hablar. Además de trabajar como investigador en CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Naturales, soy militante socioambiental. Y voy a hablar como militante y no... y me atraviesa eso, soy papá de Alma y Uma, y cada mañana que me levanto me pregunto qué está pasando con una transformación global, regional y local, que no solo puedo entender y estudiar, sino que vivo. Y desde ese lugar voy a hablar. La respuesta va a ser corta, porque además parte de lo que hablamos es que sea corta para que después tire la palabra, con lo cual parto de una primera confirmación, que efectivamente estamos en un escenario muy preocupante por los pocos signos de reversión de este esquema y además por un proceso de aceleración, de degradación. Yo en particular, en todos estos años, yo empecé con los temas socioambientales en el 2002, me focalicé mucho a nivel regional en América Latina, lo que pasaba y en particular en Argentina, vinculado con las formas de producción, en particular con agronegocios, con megaminería, con fracking, recientemente con offshore, y algunas cuestiones como plantaciones forestales en una parte del país. En todos los lugares donde estoy articulando con asambleas y comunidades, los procesos de aceleración son palpables. Se ven a nivel generacional, es muy impactante ver procesos que cuando en su momento estudié biología lleva décadas, lleva siglos, ver esos procesos de destrucción. Se habló de Bahía Blanca, que evidentemente hay muchas causas, inclusive a escala de municipio, pero por ejemplo cuesta no vincularlo con lo que se ha transformado toda la parte central de Argentina, por ejemplo, y la pérdida de capacidad de retener por parte de los ecosistemas cualquier precipitación que cae generando efecto agua que cae, agua que va hacia las zonas deprimidas. Veníamos un poquito antes de la situación de incendios, por ejemplo, en Neuquén, Chubut y Río Negro, también en Corrientes, y aún cuando intencionales, es clarísimo que los ecosistemas cada vez son más frágiles y cualquier foco de acción se propaga con rapidez sin con esto quitar ningún tipo de importancia y vínculo que tienen acciones gubernamentales a nivel nacional, provincial o municipal que se han tomado. Podría seguir señalando y detallando, podría mencionar que la Sociedad Argentina de Apicultores denuncia que perdieron la mitad de las colmenas en los últimos 20 años, que se menciona al impenetrable chaqueño como la tercera región del mundo en términos porcentuales, deforestado y deportado, que cualquier estudio químico de cuerpo de agua en nuestro país, inclusive el agua que directamente beben las comunidades, da un promedio entre 6 y 20 agrotóxicos, dependiendo cuál, y un largo etcétera, que estoy seguro que conocen y que además mis colegas van desde diferentes enfoques a señalar. Me queda la pregunta de entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y me queda la pregunta, además, de junto con toda esta cuestión cuantitativa que pongo en escena y que además, y esto empiezo a señalar directamente para la segunda parte, es cómo se encargó ya no solo la dictadura en nuestro país, sino también la democracia, de desarticular cualquier sistema de monitoreo
ambiental, social y sanitario en nuestro país. Todos los datos que les comenté son de comunidades que se organizan y que independientemente de las instituciones estatales tratan de obtener informaciones. En algunos casos ni siquiera podemos tener un registro claro, por ejemplo, los datos de prevalencia del cáncer, o los datos de prevalencia del autismo, o los datos de enfermedades crónicas vinculadas con tiroides, un largo, etcétera, que además, por ejemplo, se sabe que están directamente vinculadas con la contaminación química. Entonces, la pregunta es, ¿entonces qué desde este lugar? Desde acá, desde el vínculo con colegas, desde el vínculo con una universidad pública y con personas, como en mi caso que tenemos doble pertenencia institucional junto con CONICET y atendiéndome en hospitales públicos y llevando a mis hijas a escuelas públicas. Entonces, ¿qué? Y entonces, ¿qué significa? Que muy brevemente les quiero compartir 7 preguntas que tengo hacia adentro. Pedí permiso, pedí aviso al resto de la organización del panel de poder incluir implícitamente la pregunta ¿qué ha hecho o qué hace la comunidad o las comunidades académicas en torno a esta radiografía? Que quizás coincidan, yo sospecho que más o menos coincidimos respecto a que el escenario es grave, que es estructural y que obviamente tiene mucho que ver el capitalismo en un escenario general. Y entonces les quiero compartir estas 7 preguntas y con eso termino esta locución y algunas quizás incomoden, pero todas están pensadas para, sobre todo, imaginar cómo seguimos, cuál sería nuestro rol. La primera tiene que ver con hasta qué punto la falta de democracia de nuestras instituciones no está jugando un rol absolutamente a favor del colapso socioambiental que estamos viendo. Hago un diagnóstico tanto respecto de las 2 instituciones a las cuales pertenezco, que son la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y he visto en todos estos años decisiones que nunca entiendo bien de dónde salen, comisiones que se arman que en ningún caso toman decisiones. Casos, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Ambiente que formé parte en CONICET, que le dábamos puntaje a convenios con empresas, con corporaciones, pero no a vínculos con asambleas, y me preguntaba qué es lo que estamos señalando, qué estamos premiando, qué tipo de becario, de perfil estamos tratando de elegir en ese recorrido. Y entonces me pregunto, ¿cuál será el problema, si acaso existe, de nuestra democracia y cómo se está poniendo diálogo con lo que yo creo que además es un problema del país, que creo que realmente nuestra democracia tiene muchísimo que desear, pero no es exclusivo lamentablemente, del Estado Nacional y tampoco de los Estados provinciales. Y por eso me pregunto qué está pasando con las instituciones académicas. El segundo eje es algo que me impactó todos estos años y tiene que ver con celebrar efusivamente, estoy hablando en general, posiblemente hay un montón de excepciones, los llamados convenios público-privados. ¿Sí? Sobre todo armados en la década del 90, se celebraba al Estado entrando en vínculos con diferentes instituciones y vi, por ejemplo, cómo delante mío la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA tenía acuerdos, por ejemplo, con Monsanto entonces, después con Bayer Monsanto o con Shell. En Córdoba estamos investigando el caso y los vínculos que tiene la fábrica Porta Hermanos, que contamina los barrios de San Antonio y Naudi, al sur de la ciudad de Córdoba, con la Universidad Nacional de Córdoba. Vimos los vínculos entre la Universidad Nacional de Tucumán y la minera. Vimos los vínculos entre la Universidad Nacional de La Plata y diferentes instituciones de nuestro país, tal como el caso de lo que está sufriendo y sufre la localidad de San Nicolás con Atanor, que tiene capitales norteamericanos y chinos, y un largo etcétera. Cada vez que vamos a un lugar, o el CEPAT con Anuar, en Puerto Madryn, o el CADIC, estoy diciendo todas esas instituciones que quiero, pero también todas instituciones, por ejemplo, que hace 4 o 5 años, cuando dábamos curso en la Universidad Nacional del Litoral, se acercaron para decir que no podíamos más dar el curso de posgrado porque teníamos una posición crítica de los transgénicos. Entonces, preguntarnos qué está pasando con instituciones académicas que o desde el silencio o desde el vínculo activo parecen celebrar el vínculo con lo privado, que cuando viene un ser monstruoso como Milei nos aterramos,
pero que por cierto, si algo no ha criticado Milei, tiene que ver con esos convenios público-privados. El tercer eje tiene que ver con algo que es también antipático, pero bueno, es parte también de que nos hayamos juntado. Preguntarnos si nuestras investigaciones se están dirigiendo masivamente a entender el poder corporativo, o no estamos haciendo una especie de abuso de radiografiar, fotografiar, describir las formas de resistencia sociales. No estoy diciendo que no sea importante, no estoy diciendo que no tengamos que hacerlo, pero hasta qué punto no tendríamos que hacer un esfuerzo, no estoy hablando nunca individual, estoy hablando a nivel institucional, de fomentar cómo radiografiamos el modo de actuar de las corporaciones, cómo las corporaciones destruyen asambleas, destruyen realidades, destruyen ecosistemas y también, por supuesto, cooptan instituciones públicas. Tengo la sensación que quizás también estemos en un momento necesario de repensar ese rol. El cuarto tiene que ver con algo que además lo viví primero como dirigente estudiantil y después ya de graduado y ahora en el claustro de profesores. Se ha desarticulado por completo el vínculo entre sectores académicos. Estudiantes, no docentes, graduados, profesores, cada uno por su lado, parece tan funcional para los vínculos de poder que no podamos realmente discutir seriamente. Claro que esto se vincula con la democracia que decía antes. Evidentemente se vincula con cómo queremos vivir institucionalmente, pero hay algo en esa desarticulación, y lo digo antipáticamente, pero creo que realmente es importante, que tengo la sensación que tenemos que revisar qué significa ciencia o instituciones académicas en democracia. Hasta qué punto no hay una herencia de nuestra dictadura que no hemos podido del todo revertir. El punto quinto tiene que ver con, estoy siguiendo diferentes situaciones dramáticas de comunidades y personas en un montón de provincias perseguidas, ya no solo reprimidas por las fuerzas de seguridad, sino perseguidas por todo el sistema judicial. Lo veo en Chubut, lo veo en Río Negro, lo veo en Provincia de Buenos Aires con las compañeras y compañeros de exaltación de la Cruz, lo veo obviamente con las comunidades mapuche, un largo etcétera. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo como instituciones académicas? Lo digo en serio, digo desde cualquier lugar, no estoy solo interpelando a antropólogos. Estoy preguntando, ¿dónde está el colegio de abogados? ¿Dónde están las diferentes instituciones que claramente estamos viendo una situación dramática en términos de persecución y en general lo que prevalece es el silencio? Termino con las últimas dos ejes y agradezco de nuevo estar acá. La figura del experto. Es una figura que se ha desarmado muy poco. Acá yo estoy a caballo de la Facultad de Filo y de Exactas, y reconozco que la Facultad de Filo tiene un desarme mayor de la figura del experto, aunque la Facultad de Exactas no. Pero es una figura muy cara para las comunidades. El experto, cuando habla, las comunidades se callan, pero no solo a nivel simbólico y en un medio de comunicación, a nivel judicial. Digo, para que la Asamblea Cachan no se toca, tenga que avanzar con el mayor derrame minero en la historia del país, dado por el 2015 por la Barrigol, tuvo que hacer una vaquita y convocar a un hidrogeólogo norteamericano, Robert Moran, para que sea considerado durante el juicio. Por cierto, el juicio se está por caer y todo el sistema legal argentino está haciendo lo posible para eso. Pero me pregunto, ¿en serio tenemos una democracia que la voz de una asamblea no vale? ¿Que necesita a un hidrogeólogo norteamericano para decir, la verdad que el río Hacha tiene cianuro? Digo, es una derrota de la democracia, me parece fundamental. Y el séptimo, y con esto termino, tengo la sensación que nuestra afinidad individual con partidos y con gobiernos nos pueden haber jugado una mala pasada. Y voy a dar un nombre y apellido para que se entienda. Haber aplaudido durante muchos años al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, como que sea una buena noticia, estoy hablando antes de que después se pase al gobierno de Mauricio Macri, cuando todos y todas las que estábamos en Exactas lo conocíamos por lobistas de las multinacionales, a mí siempre me impactó. Y no lo estoy diciendo ahora para que señalemos con el dedito y digamos, vos aplaudiste, no aplaudiste, sino para que revisemos hasta qué punto necesitamos ciencia, tecnologías, instituciones, aulas, críticas y mucho más al lado de los pueblos y la naturaleza que de las corporaciones. Muchísimas gracias.
¿alguien quiere agregar algo respecto de esta intervención o de la pregunta? ¿Seguimos? Bueno. Gracias, Guillermo. Me faltó en la caracterización la palabra activista, ¿no? Efectivamente. Bueno, la otra pregunta que tengo anotada tiene que ver con una narrativa que hay, que todos van a conocer en este momento y que tiene que ver con la conveniencia para un territorio, un país y sus ciudadanos de atraer capitales, ¿no? Podríamos traducirlo en el lenguaje nuestro, digamos, en la figura del RIGI, ¿no? Que parece como hasta un apodo simpático, régimen de incentivos para grandes inversiones, ¿no? Y bueno, la idea es que nosotros somos efectivamente un país rico en recursos naturales y que mejorando las condiciones en las cuales pueden presentarse compañías extranjeras, vamos a ver incrementados nuestros beneficios, digamos, y nuestras circunstancias como país. Entonces quería hacer una pregunta sobre eso, digamos, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan de esta narrativa? Sin tirar por un lado o por el otro. ¿Vos? Bien, bueno, me parece que un punto de partida que podemos tomar es que la historia de la sociedad argentina está fuertemente apoyada en modelos económicos donde los recursos naturales son una base importante de la economía, de la construcción social, de la construcción del territorio, de la organización de los sistemas de asentamiento, de la organización de los sistemas de circulación en el territorio. Y es como una marca que, salvo en algunos pocos momentos, no se ha intentado revertir de manera significativa. Entonces, me parece que hay ahí como una primera marca de origen que persiste hasta hoy, donde esos recursos naturales son al mismo tiempo que un sostén de la economía, una marca que condiciona muchos otros procesos y que históricamente ha condicionado muchos otros procesos en la Argentina. Me parece también que esa misma disponibilidad de recursos naturales valorados, ya sabemos, históricamente, en momentos distintos, a partir de los dispositivos tecnológicos de cada periodo y a partir de los intereses más generales, no solo de la sociedad argentina en cada uno de los momentos, puede dialogar muy bien con la crisis de los elementos que estaba señalada en la convocatoria, ¿no? Cada uno de esos elementos, agua, tierra y aire, claramente, están sometidos a disputas y a presiones en el marco de los modelos de explotación y de valorización, pero al mismo tiempo con incidencias sobre los usos vitales que tienen esos elementos. Entonces, ahí uno podría repasar una serie de conflictos entre los usos para la producción y los usos vitales que hay en torno al agua, con montones de situaciones donde la minería, como Guillermo lo acaba de señalar, en el caso de Hacha, entran en flagrante conflicto con la vida de las comunidades, las tensiones en la provincia de Mendoza entre minería y agricultura, en fin, en una cantidad de situaciones, o la propia explotación del litio, ¿no? Donde se plantea esa tensión entre el uso del agua para la producción de ese tipo de empresas y el agua para las comunidades. En relación con la tierra, lo mismo, hay una tensión entre esa explotación bajo distintos modelos de los negocios y de los modelos más comunitarios de uso de la tierra, de los pequeños productores. En el caso de la tierra urbana hay una disputa entre los intereses inmobiliarios y la tierra como el acceso a el lugar del habitar, el lugar de la residencia. Hay procesos de desplazamiento, de expulsiones en relación con la tierra en distintos contextos y en distintos ámbitos en el territorio argentino. Y lo mismo en relación con el aire, que quizá más claramente aparece con el cambio climático como una de esas tensiones generalizadas. El fuego, si bien no aparece como un objeto de disputa, sí es un objeto de disputa también en relación con otros procesos de valorización del territorio que están dialogando en torno a esa generación de incendios medio sistemática y recurrente, como la monoproducción, el monocultivo forestal o el reemplazo de vegetación nativa que hay por detrás, las quemas para el avance de la urbanización
urbanización, toda una serie de condiciones que hablan de unas tensiones en la producción del territorio. Visto en términos un poco más generales, me parece que la economía argentina tiene un par de condiciones que son bien complicadas en este momento. Por un lado, se profundiza esa economía primarizada, ¿no? Con la base de producción de commodities agrícolas, minerales e hidrocarburos que están como en la base de la estructura económica y que son típicamente sujetos a producciones de tipo extractivo. Esa es una de las primeras cosas. Y en todos los casos con conflictos socioambientales en torno a las formas en que se organiza esa producción. Al mismo tiempo, tampoco me parece tan fácil de desmontar esto porque hay una sistemática necesidad de divisas y esos son sectores exportadores. Cuando uno mira los porcentajes que complejos ojeros, complejos cerealeros, petróleo y gas, el minero representa el 60% de las exportaciones del país. O sea, mucho y no fácilmente desmontable. Es decir, no veo que de un día para el otro eso desaparezca, ni mucho menos. Entonces, también me parece que es una trama en la que hay que pensar otra de las crisis asociadas con la crisis de los elementos, con la crisis civilizatoria, que es la crisis de las políticas. También hay una crisis de las políticas profundas que aparece con estas tensiones. Específicamente con respecto al régimen de incentivo a las grandes inversiones, me parece que hay que enmarcarlo en lo que la ley Bases representa. Es una parte de la ley Bases que está dirigida a una concepción general de cómo concebir el Estado, qué rol se espera que cumpla el Estado, la forma de ver las relaciones sociales totalmente mercantilizadas, todas traducibles en términos de mercado, lo público y lo colectivo aparecen ahí también como claramente opuestos, diferenciados y con una apuesta a lo privado en cada una de esas situaciones. Y esto es para las cosas ambientales, para la educación, para la salud, para lo que fuera. Todo puede ser mirado con esa óptica disruptiva de pensarlo mercantilizado, ¿no? Ahí en la ley Bases hay algunas propuestas de privatizaciones, de concesiones, hay una acción sobre organismos estatales para desmontarlos, desintegrarlos, ni siquiera porque funcionaran todos espléndidamente bien, pero sí por lo pronto para hacerlos desaparecer o reducir de una manera muy potente las posibilidades, las capacidades que podrían tener. Ese régimen lo que hace es otorgar beneficios impositivos para empresas que realicen grandes inversiones de un cierto monto de millones de dólares y que se dirijan a sectores específicos. Los leo porque dan una pista de los elementos, nuevamente, ¿no? Sectores de la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología siderúrgica, energía, petróleo y gas. Esos son los sectores donde las grandes inversiones serán premiadas con este sistema de incentivos. Hasta ahora, de los proyectos que se presentaron bajo el sistema, todos son de energía, minería y hidrocarburos, excepto uno que es la industria siderúrgica, y de los que son de energía hay únicamente dos que se refieren a energía solar, energía eólica, y todos los demás tienen que ver con gas, petróleo y distintos tipos de minerales, especialmente litio y en algunos otros casos oro. Hay un trabajo muy interesante de las voces del Plan Félix, el grupo de economistas que tiene base en las facultades económicas, que hablaban de este tipo de inversiones. Podríamos generalizarlo para decir que es un uso corporativo del territorio, la forma en que las empresas miden y producen territorios, tienden a transformarse en economías de clave. Este es otro punto que me parece importante. Son un tipo de economía donde no se generan articulaciones con el entorno más inmediato, donde las articulaciones hacia adelante y hacia atrás en la cadena productiva están cortadas en los entornos regionales y solo se presentan en redes de alcance nacional, en el mejor de los casos o transnacional, y que por lo tanto tienen muy poca articulación directa con los entornos en los que se implantan estas economías de enclave. Más bien las articulaciones son conflictivas. Hay sí una cantidad enorme de tensiones allí,
de manera conflictiva, pero no articulaciones, comillas, virtuosas con esos entornos de implantación. El otro problema de Rigi que identificaron allí, que me parece también importante, es que hay una deficiencia en la captura potencial de esas rentas, la renta minera, la renta petrolera, que potencialmente podrían ser parte de alguna estrategia de desarrollo diferente, más allá de todas los conflictos ambientales que claramente presentan este tipo de articulación. Dos cositas más en relación con el Rigi que también me parece importante, es que con ese intento de derogar políticas ambientales en este contexto, de desmantelar organismos y de tensionar las negociaciones, también hay como una nueva subordinación de los distintos gobiernos provinciales y gobiernos locales a esa mirada macro-nacional que impone el proyecto actual. Y la última de las cosas en relación con el TIC que también me parece importante es que claramente tiene una selectividad territorial. Esos recursos son recursos localizados y las inversiones están localizadas en sus territorios con muy poca capacidad de iniciar políticas territoriales redistributivas a partir de eso. No me gustaría que quede la idea de que es un asunto nuevo que aparece con el RIGI y esto, más vale es una tendencia generalizada para la historia argentina, por eso volví un poquito para atrás para decir eso. Sí que hay momentos de mayor o menor intensidad en los que se habilita más abiertamente, si se quiere, una construcción del territorio por parte de las grandes inversiones y de las grandes empresas, y algunos otros momentos en que, aunque de él se opone a algún intento de las políticas públicas para alguna regulación, algún intento de control de esta situación. Pero entiendo que es una situación verdaderamente conflictiva, no solamente para ahora, sino también seguramente Alejandro hablará de eso, porque hay una imposición discursiva en torno a esto que lo presenta como hegemónico y como sobre lo cual aparentemente había pocas alternativas. Hola, que se me lleva la mesa. Cuidado. No, solo el micrófono. Gracias, Jorge. Sí, paso para... Quería retomar en primer lugar algo que dijiste vos, Guillermo. 3 aspectos que vos planteaste que estaría bueno consolidarlos en una unidad. Hablaste de la democracia, de las instituciones, del funcionamiento de las instituciones, específicamente las científicas y académicas, pero yo los quiero llevar también al resto de las instituciones y de los expertos. Creo que por la exposición de Guillermo parecería que estamos viendo más que una democracia, una tecnocracia, uniendo los tres elementos, digamos, ¿no? En donde parece ser que la única autoridad sobre los problemas ambientales y sobre la crisis ambiental tiene que ver con la voz de los expertos, claramente ejemplificada en este caso de el juicio por la presencia de cianuro. Bien. Y por otro lado, la cuestión con las instituciones, yo creo que en términos ambientales las instituciones, tal como las históricas instituciones, no están a la altura de la complejidad que implica la crisis ambiental. Se hablaba, vos hablaste de crisis civilizatoria, digamos, ¿no? Una crisis que se expresa además en una multiplicidad de escalas, ¿no? Y la pregunta disparadora tenía que ver también con cómo miramos esa crisis a nivel cotidiano. También me gustaría decir algo muy cortito al respecto. Y en este sentido podríamos atender a una de las relaciones ecológicas más elementales, que es la relación trófica. Es decir, ¿qué comemos? O quién se come a quién, digamos. ¿Cómo nos transferimos energía entre los organismos y con el medio ambiente? Y no hablo solo sobre la cuestión de comer sano, que tiene que ver, y que se está hablando mucho hoy. Si uno recorre los barrios de clase media en Buenos Aires, hay creo que el doble o el triple de dietéticas que hace 10 años, digamos, ¿no? Entonces, eso es un signo de que se está hablando de la alimentación, o que la alimentación es una cuestión preocupante para muchos. Me estoy refiriendo también no solo a eso, a lo que comemos en función de la salud, sino también, por ejemplo, al tiempo que invertimos en obtener la comida, o de transformar los alimentos en comida.
Una persona muy famosa, que van a saber enseguida de quién estoy hablando, dijo una vez que si por él fuera, no comería y ingeriría una píldora, ¿verdad? Comer se ha transformado en una especie de incordio hoy en día, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos comido delante de la computadora alguna vez? Entonces, no queremos perder tiempo laboral por una cosa tan estúpida como comer, digamos. Y ni que hablar de compartir la comida, ¿no? Y esto también son relaciones ambientales que se expresan en la vida cotidiana, digamos. Vuelvo a la idea, al arquetipo de la familia de clase media urbana. Generalmente se la entiende como una unidad de producción y de habitación. De consumo y de habitación. Creo que hasta está perdiendo la unidad de consumo, porque jóvenes y viejos hoy consumen cosas completamente diferentes, además en distintos tiempos y en distintos momentos. Entonces, la familia, el hogar, se ha transformado simplemente en una unidad de habitación, y a veces ni siquiera. Entonces, esto indica una crisis ambiental a nivel de la vida cotidiana, a mi juicio. Bueno, y con esto que decía, para cortarla rápido, con esto que decía de comer al lado de la computadora o frente a la computadora, digamos, realmente también es una expresión de la crisis civilizatoria. Hemos llegado por fin, al siglo XIX. En el siglo XIX pasaba eso. Los obreros comían al lado de la máquina mientras la máquina seguía operando, porque la máquina no podía parar. ¿Quién comió delante de la computadora alguna vez trabajando al mismo tiempo? ¿No? Bueno, crisis civilizatoria. Yo como mucho delante de la computadora. Claro. Ahora me siento mal. No me siento mal con delante de la computadora. Todos íbamos a levantar la mano. ¿Quién come delante de la computadora? Bueno, gracias por el aporte. Voy a cambiar en el sentido que anticipó Jorge, en el sentido de las narrativas, una pregunta por la relación con el lenguaje, con la literatura, con la cultura de este tema. Por un lado, es una cábala que tengo siempre que hay un evento con geografía, digo que el gran desafío de un geógrafo es hablar con un terraplanista hoy, ¿no? O sea, eso es casi la misión que tienen todos los que se dedican a la geografía hoy y lograr algo con eso, ¿no? Porque es una época de los negacionismos, y los negacionismos no son meramente una negación, son narrativas, digamos, bastante fuertes y convincentes, ¿no? Lo que me parece es que hay, digamos, una especie de guerra, ¿no? de discursos y de narraciones muy, muy intensa, y que hay más de una narrativa posible, y que hay como una especie de pelea, digamos, por el monopolio del sentido y de la interpretación de todo esto. Entonces, mirándola a Alejandra, digamos, quería preguntar justamente por qué narrativas, digamos, ve en juego hoy, qué pasa con la literatura y la cultura en relación con la crisis de los elementos. Ahí va, el micrófono va a llegar. Bueno, gracias por la propuesta y la invitación a hablar acá. Creo que todos tenemos y todas opinión sobre estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Seguramente muchos de ustedes vinieron acá a escuchar a ver qué tenemos que decir, los expertos también, ¿no? Porque, bueno, hay espacios donde sí es bueno reivindicar esa palabra, y creo que este es uno de esos justamente para poder intercambiar y seguir pensando acá en las aulas, en nuestras casas, ¿no? En fin, digo como también para matizar algunos de los usos de la palabra. Yo también tengo muchísima opinión sobre todo lo que se dijo, pero bueno, voy a hablar ahora de esta cuestión, esta guerra, como vos decías, ¿no? Esta guerra entre discursos. Y en efecto, porque uno diría que enfrentamientos entre las prácticas ambientalistas y las prácticas, digamos, que han llevado a esta crisis, ¿no? Lo que acá estamos llamando crisis de los elementos, vienen de hace mucho tiempo, y como decía creo que Jorge, hay momentos de mayor intensidad, hay momentos en que son, qué sé yo, escaramuzas, pequeñas, algunas se ven más, otras menos, otras van por debajo, ¿no es cierto? Pero en este momento, en efecto, es una guerra porque gana uno o gana otro, por eso se habla de los fines, ¿no? O sea, la narrativa
que predomina, por un lado, es la narrativa del fin, ya sea, siempre del fin de este mundo, ¿sí? Sea porque ganen unos o porque ganen otros, ¿no? Pero algo se termina, en efecto, y hay muchísimo escrito, desde la antropología, ¿no? Muchísimo escrito sobre esto. Ahora, hablamos acá de, bueno, muchísimos datos concretos y tremendos, ¿no? Muchos conocidos, muchos los podemos googlear, muchos los podemos escuchar, no sé, por streaming o en la radio o en la tele, si es que alguien mira eso todavía. Y también se habló de los modos de vida, ¿no? Esos modos de vida pequeños, esos que llevamos adelante constantemente, que no tenemos que juzgar, pero quizás sí modificar, ¿no? En la medida en que cada uno, cada una pueda. En medio de eso, pienso que está la imaginación. La imaginación, y de lo que hablo yo, a lo que me dedico, es a la imaginación narrativa, ¿no? O sea, de qué manera la imaginación narrativa, qué despliega la literatura a través de la ficción, por medio de las novelas, que todos y todas leemos, ¿no? Quizás no como objeto de estudio, pero que sí lo hacemos, cómo eso puede incidir, puede afectar, puede modelar también nuestros pequeños modos de vida, ¿no? A veces los caminos para eso, creo yo, no son directos, a veces son indirectos, y la mediación de la imaginación narrativa puede afectar, esperemos, en algún punto nuestra propia imaginación y también por eso nuestras módicas, modestas, pequeñas prácticas de vida. Entiendo que son modestas, ¿no? En relación con estos temas, las prácticas de vida de quienes estamos acá. ¿No? Somos responsables en la misma medida que hay, digamos, otras responsabilidades estatales, institucionales, etc. Estamos hablando de nosotros y nosotras, estos mismos que separados, ni en comunidad, ni separados, ¿no? En nuestras casas, a la noche, por ahí tirados en la cama en un sillón, nos ponemos a leer una novela. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando leemos, por ejemplo, un conjunto muy amplio de novelas que se escribieron en la Argentina y en América Latina en la contemporaneidad? Me refiero al siglo XXI y sobre todo a partir del 2014. ¿No? Ese año 2014-2015 me parece que es súper importante. Por un lado podríamos decir, no sé, el 2015 es el año del Acuerdo de París, ¿no es cierto? ¿No? Donde, bueno, digamos, se acuerdan los estados, ¿no? En París, bueno, acciones contra lo que sería la crisis, lo que es la crisis ambiental, y se pone en ejercicio un año después. Después hay, bueno, muchas cuestiones vinculando una historia, ¿no? Tiene este acuerdo, pero quiero decir, es un momento importante. También sale un año antes, en el 2014, un libro que es Hay mucho por venir, ¿no? De Liberios de Castro y Débora Danowski, donde se habla directamente, hay mucho por venir, estamos frente al fin del mundo, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrarnos dentro de un tiempo con un mundo sin humanidad o con una humanidad sin mundo, ¿no? Como gran pregunta. Y ellos lo trabajan también, por supuesto, hablando de, dando muchísima información, dando datos, etcétera, pero también usando muchos objetos que son objetos de la cultura en un sentido restringido, quiero decir, películas, libros, etcétera, ¿no? Es decir, como materiales que son síntomas también de lo que está pasando. Bueno, ese mismo año, 2014, Samantha Schweblin, que me acaba de sacar un nuevo libro de cuentos que es como un exitazo así. De repente, digo esto porque, bueno, es una escritora muy conocida, ¿no? Que quizás leyeron, escribe Distancia de Rescate, que también tiene una película. Ah, bueno, ahí decían, no la conozco así, el nombre de la novela así, en efecto, una novela corta, ¿no? No voy a hacer ahora una valoración crítica, ¿no? sobre la novela. Lo que quiero decir es que ahí se pone de una manera, por lo pronto, efectiva, porque ha sido tan leída, ¿no? Algo que tiene muchísimo que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Y básicamente lo que se cuenta, pero se cuenta sin contarlo, y de eso un poquito les voy a hablar, es de qué manera los agrotóxicos, y sobre todo en relación con la soja, afectaron la vida de las personas de manera tal que unos niños, ¿no? Unos niños y unos animales tomaron agua donde se había escurrido un resto de agrotóxicos y
empezaron unas mutaciones que los, bueno, convirtieron en una suerte de monstruos que no son monstruos, sino que son víctimas. Por supuesto, la novela no explica esto, y esa es la narrativa que construye la literatura, ¿no? Donde la explicación pasa por otro lado. ¿Por dónde pasa? Pasa por contar historias de vida en las que se puede observar la consecuencia indirecta narrativamente, ¿no? Espero que se entienda esto que digo, ¿no? Porque no es que empieza diciendo, uy, en tal pueblo de la provincia los agrotóxicos intoxicaron, bueno, la soja, y entonces un perrito la comió y después la tomó y apareció, no sé, sin una pierna, algo que pasa en la novela. No estoy spoileando porque no es importante eso, ¿no? Lo que es importante es la manera en que otros discursos, ¿no? Discursos quizás menos específicos en relación con estos temas de los que estamos tratando, pero específicos respecto de sus propias estrategias, ¿sí? Para construir objetos y para contar, se acercan a estos temas, bueno, de esta manera, como les digo, particular. Digo Distancia de Rescate porque, bueno, es la más conocida, es una novela en la que no se encuentra una solución a algo que parte de una propuesta que les quiero hacer para pensar en relación con la literatura, que es la ecoafectividad, es decir, la propuesta de nuevos modos de encontrarse, reconocerse, ser contiguo, yuxtaponerse entre especies y con el ambiente. Es algo que en todas las novelas que trabajan estos temas aparece, pero como ocurre en Distancia de Rescate, esa afectividad, esa ecoafectividad aparece porque la protagonista decide ir con su familia a vivir al campo, con la naturaleza. Claro, no encuentra nada de todo eso que esperaba. Ese campo idílico, ¿no? Ese que nos enseñaron no solo las novelas, sino las revistas, no sé, las tradiciones, etc., no existe más. Entonces, esa ecoafectividad es fallida, ¿sí? Esa relación con la naturaleza solo puede dar por resultado híbridos, monstruos, animales, hombres, niños, mujeres, a los que ya no reconocemos como familia ni como parte de la comunidad. 3 años después, ¿estoy mal con el tiempo? Yo siento que ellos hablaron un montón y que yo no hablé nada, pero siempre es una sensación, ¿no? Estás nivelándote. Bueno, entonces digo, 2017, otra novela de contra súper conocida. Por supuesto hay muchas, pero no se las voy a nombrar para no mezclar, ¿no? Y no confundir, porque no se trata de acumular. O sea, no puedo acumular cifras, tampoco quiero acumular títulos y fechas, pero digo, 2017, Gabriela Cabezón Cámara, la conocen, seguro, Las aventuras de la China Iron, ¿sí? Pero alguna amiga o amigo la leyó, seguro que, no sé, le suena, no importa. Conocidísima, traducidísima, ganó un montón de premios. ¿Qué pasa en esa novela? En esa novela, una china del campo, ¿sí? Se encuentra con una inglesa y se van a recorrer la pampa. Esa china era la mujer de Martín Fierro, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, no importa, no vamos a hablar de eso. Vos pones cara de sorpresa todo el tiempo. Ahora me estoy acordando, bueno, esa, claro, la mujer de Martín Fierro, que Martín Fierro no aparece, ¿no? Pero eso está bueno relacionar todo lo que uno ha escuchado y ha leído, ¿no? Para poder seguir pensando por su cuenta, no por la nuestra, ¿no? Entonces, decía, se va con la inglesa, recorren la pampa, ¿sí? Dejan atrás el polvo de esa pampa seca que han secado los caballos, que han secado los ejércitos, ¿no? Porque la historia transcurre en 1870. Es decir, estamos ahí nomás de lo que fue la campaña del llamado desierto, la autoproclamada conquista del desierto, donde, digamos, no solo se exterminó a parte de la población que ocupaba esas tierras del sur, sino que se expropiaron, no se ocuparon, se expropiaron todas esas tierras. Esas tierras, las de los 4 elementos, las mismas, digamos, que Bahía Blanca inundada, ¿no? Ahí cerca del Bolsón, los incendios, etc. O sea, todos los elementos ahí también. Se deja ¿y hacia dónde se va? Bueno, se va hacia una zona más húmeda,
se dejan fluir estas dos mujeres, van hacia el litoral, no esa tierra supuestamente de la fundación, sino una tierra nueva, una tierra donde, por supuesto, no había llegado la llamada conquista del desierto, ¿no? Sino que eran otras poblaciones. Todo esto, por supuesto, es una construcción de la imaginación a partir de cuestiones concretas, materiales existentes, y otras que es lo que, y voy a esto, permite la literatura, ¿no? Y ahí se forma una comunidad distinta, una comunidad donde no hay distinciones, ni entre especies, ni entre hombres y mujeres, ni entre las diversas comunidades que la habitan. Y esa para mí es, no sé, el ejemplo sublime de la ecoafectividad, ¿no? ¿Y cuándo es posible eso? Eso es posible, creo, como una propuesta de la imaginación anterior a ese momento de la conquista, ¿no es cierto? Es decir, de la explotación, lo que se dice, la explotación capitalista, ¿no? Para usar términos ahora un poco más corrientes, quizás. Quizás imaginar ese momento de coafectividad plena, claro, no era posible en el campo actual de distancia de rescate, ¿no? Pero sí, si pensamos en ese umbral, antes de que la Argentina formara parte del mercado capitalista de una manera, digamos, como vamos a ver a partir de la década de 1880, ¿no? Con ya un Estado consolidado, etc. Entonces, ese momento de umbral, lo que propone la novela es, ¿y si hubiera sido diferente? ¿Y si hubiera pasado otra cosa? ¿Y si se hubiera seguido otro camino? ¿Qué habría pasado? Quizás no importa tanto la respuesta, ¿no? Pero importa tener esa pregunta, porque es la pregunta que nos orienta, creo yo, para pensar no solo en los elementos, sino también en las humanidades, ¿no? Para decirlo de una manera amplia, para pensar en otra perspectiva y porque, bueno, quizás lo que ustedes están preguntando es, bueno, pero esto no es poquito en relación con todo lo otro, esto no es chiquito, pero esto también forma parte de la práctica cotidiana, leer, ¿no? Leer y ver, o sea, ¿por qué estamos tan contentos con lo que le pasó a la China Iron? ¿Por qué nos gusta tanto cuando dice en ese momento genial, quiero ser la mora y la boca que muerde la mora? Eso es ecoafectividad, ¿sí? ¿Por qué nos gusta cuando se abraza con Caupolicán? ¿Por qué también cuando es feliz porque está enamorada de su amante inglesa? ¿Y por qué nos da un poco de risa cuando en el camino se encuentran con Martín Fierro, el gaucho varonil, viril, totalmente puerilizado, ¿no? Lleno de plumas, porque descubrió que el gaucho también puede ser otra cosa, ¿no? Y que también se puede ser feliz siendo otra cosa. Entonces me parece que, bueno, las novelas, creo yo, por eso, ¿para qué sirven las novelas? Hacen eso. Con el despliegue de su imaginación, despiertan nuestra imaginación y yo, bueno, que confío, por eso me dedico a la crítica literaria y cultural, en que afecta nuestras prácticas de vida. Voy a decirlo así de una manera cursi, que nos hace mejores, nos hace sentir mejor, sentir de sentimientos, digo. Bueno, eso. Creo que dejo todo para el futuro, porque frente a las distopías, a las catástrofes, a los desastres, hay una literatura, recomiendo también Las Niñas del Naranjel, sobre la que iba a hablar, pero no tengo tiempo, pero ahora hago este resumen, que nos muestra otras posibilidades, que no hay que anclarse en el sin futuro, que no quiere decir no hacer cosas para ir contra eso, ¿no? Pero otra imaginación creo yo que es posible y que es necesaria. Una torsión de brazos. Estamos malabaristas. Muchas gracias, Alejandra. La dejaste picando. Efectivamente, yo pensaba, mi cuarta pregunta tiene que ver con el futuro. Vieron que en los navegadores, en nuestras pantallas, aparece cada vez que abrimos alguna nueva imagen de Musk o del otro señor de mucho dinero, gran capitalista del mundo, diciéndonos cómo van a ser las cosas dentro de 10 años. Y parece que no solo se trata de un monopolio de las interpretaciones, de la narrativa, sino también respecto del futuro, ¿no? A veces, por el enorme poder, digamos, de estas predicciones, de estas dosis de futurología
que en realidad son publicidades, ¿no? Uno se siente un poco abrumado, digamos, por esas tendencias, supuestamente. Entonces, mi pregunta es si estamos condenados, parecería que no, noto aquí, digamos, algún tipo de respuesta, si estamos condenados a seguir ese guión, y en todo caso, si hay alternativas para pensar y diseñar el futuro de otra manera. Bueno, sí, creo que no estamos condenados. Me dejaste la pelota picando porque yo iba a hablar de las ficciones que obturan la imaginación. Y vos hablaste de las que alimentan. Tenía que haber hablado después de mí en este caso, para no terminar abajo. No, es que vos no tendrías que haber hablado antes. ¿Por qué tengo que hablar yo después? No, para terminar arriba, digo, no abajo con lo positivo y no con lo negativo, simplemente por eso. Polanyi decía que Karl Polanyi, me refiero al historiador de la economía, Karl Polanyi, decía que el capitalismo se basa en dos grandes ficciones, que se llamaba la ficción de la mercancía, o la ficción del mercado. Una es la idea de la autorregulación del mercado, que él tomaba como una ficción. En realidad la ficción es de la que él habla es tomar la parte por el todo. Polanyi, como un historiador, siempre dijo que el mercado siempre fue capitalista, o no, siempre fue una parte de la existencia humana, pero que en el capitalismo se presenta como si fuera una totalidad súper abarcadora. Y por lo tanto, todos los bienes se transforman en mercancías. Incluso aquellas cosas que no son mercancías y nunca van a poder ser producidas como mercancías, se tratan como si fueran mercancías. Polanyi hablaba del dinero, el trabajo, la fuerza de trabajo sí es una mercancía, el trabajo no lo es, y la tierra, es decir, y también todos los elementos. Con tierra, Polanyi se refería a todos los bienes naturales. O sea que estas ficciones, en realidad, lo que están caracterizadas por justamente tomar la parte por el todo. Algunas toman el todo por la parte, pero yo amplío un poco esta idea de Polanyi a ver cómo aplicar esta idea de totalidades ficticias a lo que Guillermo decía, las formas de producir conocimiento del poder, de las corporaciones del poder, pero también de las instancias de poder en general. Y he notado una recurrencia, que es justamente que todas responden a estas características que Polanyi nombraba como ficciones, es decir, que son totalidades ficticias. Se toma la parte por el todo. Hay varias, estoy trabajando ahora específicamente sobre varias de ellas. Una, creo que la más sorprendente, al menos para mí, es la idea de crecimiento verde, ¿no? Que tiene que ver con justamente tomar soluciones tecnológicas, transición energética mediante, es decir, descarbonizar la economía para así mantener las tasas de crecimiento a los niveles que históricamente se fueron dando. Porque si bien coyunturalmente las tasas de ganancia pueden caer desde el 50 hasta acá, las economías, la economía global creció. Se produce más valor hoy en día que en los años, a pesar de que vivimos coyunturalmente en una crisis, que en los años 50. Entonces la idea de crecimiento verde como teoría del poder, como teoría de las corporaciones que se fabricó en los famosos think tanks, digamos, que tiene la transición energética como pilar, es justamente una totalidad ficticia en términos de Polanyi, dado que toma una parte de los procesos de transformación posibles, si los tecnológicos, como solución final, y se habla de las soluciones finales también acá, como solución total a los problemas y las crisis ambientales o las crisis civilizatorias. Y yo creo que, para cerrar y hacerlo corto, el futuro, una posibilidad de generar totalidades alternativas tiene que ver con desarticular estas totalidades ficticias. Hay otras que después puedo también llegar a mencionar, pero creo que un camino puede ser ese, una propuesta o una utilidad también de las instituciones formales de producción de conocimiento puede ir por desarticular estas totalidades ficticias. Son teorías del poder, parecen armaditas y inexpugnables, pero en realidad, si tiras del hilo, son partes que son presentadas como si fueran la totalidad.
¿Alguien más quiere hablar del futuro? No, una sola cosita quiero decir. No, para un poco tomando lo que decía. Por atrás, ahí está. Lo que decía recién. No, lo que quiero decir es que me parece que siempre nos manejamos con un plazo, ¿no? Y que en realidad hay muchas temporalidades, ¿no? Hay un corto plazo, hay un mediano plazo y un largo plazo. Entonces, cuando yo hablaba de imaginación, en realidad, digamos, por supuesto que no lo estoy comparando con estas cuestiones tan urgentes, ¿no? Estoy pensando como en un mediano plazo, ¿no? Quiero decir, porque si la imaginación se hubiera moldeado, por eso di el ejemplo de la Schneider, si hubiera moldeado de otro modo, también las sociedades funcionarían de manera diferente, ¿no? Entonces, esa imaginación, acá hablé de esta imaginación coafectiva, pero también hubo una imaginación de Estado, una imaginación del poder, una imaginación de las instituciones y las narrativas, quizás ahora menos, pero en los momentos, digamos, no sé, en el caso de la Argentina, en el siglo XIX totalmente, estuvo muy ligado lo que eran la construcción de las políticas concretas, ¿no es cierto?, con los discursos literarios, con la escritura de textos que consideramos literarios. Entonces, realmente en ese momento, fueron decisivos, ¿no?, respecto de ciertos caminos que se iban a tomar. Y en los otros lugares del mundo también. Entonces, por eso mi insistencia, mi hincapié o mi convicción en que es algo tan importante, ¿no? Quizás ahora puede ser menor, quizás es simplemente qué hacemos con la basura, ¿no? Bueno, o qué consumimos o cómo, pero si uno ya lo piensa colectivamente, comunitariamente, socialmente, a largo plazo, si ese largo plazo existe, entonces quizás, no sé, ¿no?, es realmente un aporte a los modos de pensar que son los modos de vivir, ¿no? Pues esperemos que así sea. Cuando Alejandra hablaba de las temporalidades, también me imagino cómo son esas temporalidades en términos de construcción sociopolítica más amplia, ¿no? ¿Qué es el mañana? ¿Qué es el mediano plazo? ¿Y qué es el largo plazo para eso? Y creo que estamos en un momento donde quizás estamos un poquito obturados en ver cómo va a ser este mañana más inmediato. Me parece que es un momento donde hay que pensar en cómo construir fuerzas, como una fuerza para pensar en un horizonte temporal un poquito más amplio, poder levantar la vista para mirar hacia adelante, porque además me parece que ninguna de las cosas que estamos comentando cambian de un día para el otro. Exacto. Entonces me parece que hay que entrar por alguno de esos tiempos un poquito más lentos, pero de largo plazo, para pensar en la construcción. Una preocupación central que yo tengo es cómo producir otro tipo de políticas públicas, y me parece que es un punto importante en esta situación de crisis. Abrimos para preguntas de quienes están aquí presentes. Yo cumplo al ser solamente un acompañante. No va a llegar el cable del micrófono, así que simplemente plantean la pregunta, los escuchamos. Se pueden pedir recomendaciones de la opinión. Quizás para Alejandra, que habla un poco de narrativas literarias, por ahí puede ser todo lo que tiene que ver con narrativas de series y películas, que es algo que consumimos un montón. Si podés hablar un poco de eso, y esta es la pregunta en sí, que puede ser de disparador. A mí me llama la atención cuando de pronto en plataformas como Netflix y demás, salen de pronto películas que critican al propio sistema. Como que digo, ¿qué pasa acá? ¿Qué se les escapa esto? Entiendo que no. ¿Cuál es la intención de que se les escape esto? No sé si más o menos entiendo. Perdón, ¿eh? Sí, adelante. Va por adelante. No, es súper tal cual, lo que decís. Dos cositas rápidas. Una, por supuesto, visualmente lo que es catástrofe hoy en día llama más la atención, ¿no? Es decir, bueno, explosiones, cosas. Es decir, la distopía es algo, o
sea, yo hago como una especie no quiero decir de lucha denodada, porque no, pero dentro de lo que puedo, como contra la distopía. A mí me parece que la distopía hoy en día, como narrativa, tiene algo de irresponsable. Sé que es una palabra antipática, hablar de la responsabilidad del uso de los escritores, cada escritora escribe lo que quiere, etcétera, pero todo es un poquito más complejo que es en esa relación con el deseo de escribir, ¿no? Entonces, me parece que la distopía también modeló una imaginación catastrófica que hace que finalmente está todo perdido, no hay futuro y, ¿no? Mientras, por supuesto, hay gente que está, bueno, no yo, sino ellos, trabajando en serio contra eso, ¿no? Pero uno como espectador, te pone en el lugar de espectador y nunca en un lugar activo, cuando tus pequeñas prácticas pueden ser, bueno, por lo menos definitorias en un instante, en un aquí y ahora. Entonces, con las series pasa muchísimo, no quiero, algunas son buenísimas, aún siendo, bueno, ahí también habría que matizar, ¿no? Pero dijiste lo que hablan en contra del sistema del que forman parte. No me quiero ir de tema, pero tiene que ver un poco con esto que estamos haciendo acá. Fíjense ustedes que siempre que hay gente en muchas películas o series, ¿no? Los buenos, los malos en general son del mundo de las finanzas, de las empresas, o sea, los que se dedican a la economía, esos son los malos en las series. Y somos muy buenos los que nos dedicamos al arte, a la literatura, los escritores, los profesores, siempre estamos, y sin embargo, es como si fuera una inversión, ¿no? Una inversión casi igual a la de la fuerza de trabajo, a la de la institución con el tiempo invertido, ¿no? De donde sale la plusvalía marxista, digo. Entonces, casi lo mismo, una inversión, porque esto es cinismo que es. Y sin embargo, aún siendo cínico, qué lindo verse representado como el bueno en las películas. Y ahí, por ahí tenemos que, ¿no?, volver a pensar en los lugares que ocupamos, cómo, de qué manera. También pienso que, bueno, que quizás si mucha gente ve muchas películas con docentes e investigadores que son buenos, le dan ganas de serlo y seríamos más. Sería todo mejor. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario más a lo que dijeron con la pregunta y lo que dijiste vos. Eso es típicamente cómo funciona la hegemonía, a través de las formas de incorporación e identificación de los dominados con la forma dominante. Por eso la inversión. Y eso tiene un efecto de poder, de reproducir la hegemonía, básicamente. Desde la mirada de la hegemonía se puede responder de esa manera. Ahora, una sola cosita. También creo yo que así como los datos, la información tiene una potencia irreductible, también la ficción tiene una gran potencia, y es que muchas veces esas narrativas, ¿sí?, terminan superando el sistema en el que fueron, las condiciones de su enunciación, las condiciones de su producción, el sistema que les dio lugar y que las bancó, ¿no? A veces eso también pasa. No sé, estaba esta serie inglesa buenísima, que no me voy a acordar el nombre, porque fue de hace 3 años y ya me olvidé, porque ese es el aceleracionismo, ¿no? O el porsiemprismo, ¿no? Como dice Tanner, bueno, el porsiemprismo. Perfect Days, no. ¿Cómo se llamaba? Stranger Things. No. ¿De qué trataba? Esa con Emma Thompson. Ya ahí estoy pidiendo, vamos. Years, exacto. Exacto, bueno, esa misma, que te mostraba el futuro, ¿no? El futuro de los estados, de las instituciones, de las migraciones. Y ahí, bueno, no digamos que no había capitales invertidos, ¿no? Pero, sin embargo, algo de lo que se veía ahí te permitía reaccionar, cosa que hay otras películas o series que no hacen, ¿no? Una cosita nomás, como en esa simplificación de mostrar los malos, en este momento hay un discurso que toma los malos como, no sé, bueno, puede ser bueno o ser malo, que está valorizado esa maldad en el punto, ¿no? Y todo lo otro que puede representar otro tipo de valores, cosas que están en discusión. Me parece que es un momento particularmente difícil en ese sentido, que cosas que hasta hace algunos tiempos había un cierto consenso en pensar que iban contra una sociedad más solidaria, más articulada, más integrada, más justa, etcétera, etcétera. Ahora naturalizan esa diferencia y hasta
la pregunta de por qué está mal ser un explotador, en fin, algunas de las cosas que aparecen así como más. Bueno, perdón, no, digo, muchas plataformas, esas que tenemos que llenar todos los días, los que somos más grandes, ¿no? Que nos preguntan cuestiones de bioética, etcétera, son las cosas que uno dice, hay que poner no, ni la lees, ¿no? Entonces, porque si, bueno, claro, obviamente, no, yo no tengo nada que ver, no hago nada en contra de esto, en contra de lo, o sea, ¿no? Pero, entonces son preguntas que están como naturalizadas, ¿no? Como automatizadas, y que se supone que son fundamentales. Bueno, ¿qué pasó para que ocurra eso? Bueno, ya me puse a hablar, perdón, ya me puse a hablar. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer, algo que desaprovechen? No, creo que está buena esta discusión de los buenos y los malos, también por lo que traías antes de las complejidades que implican ambientalismo. ¿No? Hablabas un poco de, bueno, hay ciertas prácticas que son más contaminantes, pero también son prácticas que, por ejemplo, generan divisas, ¿no? Y en este sentido de, bueno, pensar los catastrofismos y todo lo que tiene que ver con la construcción, digamos, de un relato detrás de lo que es lo que pasa con el ambiente, es, bueno, pensar que no existe un solo ambientalismo, sino muchos ambientalismos posibles en donde cuanto más complejidad y menos catastrofismo se le aplica el tema, creo que respuestas más científicas o más plausibles de pensar un futuro mejor se pueden, digamos, llevar a cabo, ¿no? Que no es lo mismo que un ambientalismo que patarea y dice podemos vivir sin minería, tiremos los celulares a la basura, que decir, bueno, hay una complejidad detrás de esto y el ambientalismo nos puede hacer pensar en tal vez un futuro en donde, bueno, se puedan poner políticas públicas, un tipo de políticas, digamos, que tengan que ver con mejorar a su futuro, ¿no? Porque han habido casos de, bueno, en la clase de climatología estábamos hablando de, por ejemplo, la vez pasada, de, bueno, cómo el protocolo de Montreal hizo que las emisiones de los EPCs hayan hecho que la capa de ozono esté mejorando, ¿no? Bueno, pensar imaginarios en donde la ciencia y ciertos tipos de ambientalismo pueden ayudar a pensar que, bueno, hay un futuro posible mejor, ¿no? Que no sea paralizante, que es un poco la época del individualismo que intenta socavar el mundo. Voy a responder. El buen ambientalismo es el que no prohíbe, digamos. No, pero no me escuche. Digo, para que quede. Bueno. No, porque, digo, es una discusión. Yo acuerdo que es una discusión. El tema es que en algún lugar, el comentario por corregirme, si no, pareciera que la prohibición total, ese ejemplo de minería, conduciría a algún tipo de parálisis y de ambientalismo, por lo menos a ser criticado. Yo no estoy de acuerdo. Yo ahí no estoy de acuerdo y creo que, por ejemplo, hablar de megaminería es hablar de políticas que incluyan la vida de las comunidades en la naturaleza. Entonces, la pregunta que te haría es, digamos, ¿por qué ves como una forma de buen ambientalismo y en diálogo con la ciencia aquella que promueve alguna práctica de regulación pero no su prohibición? Creo que por ahí está más relacionado a, cuando hablan de las economías de clave, ¿no? La vinculación con las poblaciones en las que se implantan, y decir, bueno, caso a caso, esto es una política que puede llegar a estar atravesada por una perspectiva ambiental, es plausible o no. Y creo que, bueno, ahí, sobre todas las formas de producción que generan contaminación, sí pueden, digamos, haber un balance en donde se diga, bueno, esto beneficia a la sociedad. O sea, no pensar solo en las divisas ni tampoco algo que no sea posible de generar un progreso de alguna forma. Yo coincido en la necesidad de plantear en escenarios complejos esas situaciones. Me parece que las respuestas directas en muchos casos obturan una discusión un poco más profunda y más amplia. Indudablemente que hay que mirar con detalle cada una de las situaciones y hay que pensar si hay otras alternativas para ver las cosas. Claramente hay casos en los que es inaceptable y entiendo que en general el caso de la megaminería, que la modalidad de explotación de la megaminería es por sí contaminante básicamente por todos los procedimientos que usa. También me parece que hay que pensar en si es que habría otras posibilidades de abordar esas formas de explotación
innovación, con otro tipo de impacto y con otro tipo de tecnología. En muchas de las situaciones hay dispositivos técnicos que permitirían mejorar las condiciones, pero son más costosos y bueno, ahí es donde claramente hay de vuelta una discusión en torno a qué margen tienen las empresas para hacer lo que quieren en relación con las formas de explotación. Creo que es una situación que hay que encarar. ¿Querías hacer una pregunta? ¿Hay alguien más? Sí, yo acá. No veo como una Le damos... Sí, se lo va a repetir. Ya. Me quedé pensando en algo que decían tanto Adrián como Alejandro en relación a las acciones. Vos hablabas de la idea de crecimiento verde, ¿no? Y a mí se me venía esta agenda un poco de Naciones Unidas del desarrollo sostenible y bueno, las ideas de la sustentabilidad en general. Y cómo, bueno, hay algo de ficción de pensar que esto puede, digamos, el desarrollo, que digamos, hay una cuestión que es que quién estaría en contra del desarrollo, ¿no? Yo no sé en qué términos, pero bueno, pensar cómo este desarrollo podría ser de alguna manera como ambientalmente sostenible o perdurar en el tiempo o lo que sea, y cómo estas ideas de desarrollo están tan cooptadas de alguna manera por el poder, y cómo en las ficciones de otras posiciones políticas o ideológicas pensamos siempre están muy ligadas a la distopía, ¿no? Como pensamos en el futuro de una manera distópica y desde el otro lado están pensando en el desarrollo, en la tecnología, en la inteligencia artificial como una manera de crecimiento, de progresar. Quería preguntarte ahora específicamente estos otros ejemplos que se están trabajando. Eso por un lado, y después una inquietud más a nivel personal en relación a la organización del evento. Si el ojo no me falla, veo muchas imágenes acá en pantalla que parecerían estar como armadas con inteligencia artificial, o veo un poco eso y digo como, me resulta un poco contradictorio en el marco de esta actividad, pero no sé si es adrede, si esto se hizo como se explicó al principio, llegó un poco tarde. Bueno, eso, como comunicar esa preocupación más personal. Bueno. La atención, perdón, lo de la inteligencia, es la atención necesaria. Está bueno que pienses en eso. Si hubiéramos puesto 3 plantitas, ¿qué dirías? O sea, qué bueno. O sea, yo me imaginé que iba a ser es una provocación porque se pensó bastante y bueno, y está buena la pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre esa imagen, lo que decimos, lo que hacemos, la cuestión de la ética, las responsabilidades, ¿no? También de las que hablamos diversas, en fin, también responsabilidades en armar este evento, ¿no? Y en la responsabilidad de hablar acá, ¿no? Muchos de ustedes son estudiantes, en fin, creo que yo me salgo con un montón de ideas. Bueno, a mí me toca responder la primera y a él la más fácil. Bueno, hay mucha gente que está en contra del desarrollo. Hay todas unas teorías de crecimiento, así que ¿quién puede estar en contra del desarrollo, progreso, crecimiento y todas las categorías afines que podamos llegar a traer acá? Hay mucha gente que está en contra de eso. Lo que me parece interesante, lo que me hace pensar lo que vos dijiste, es cómo la dificultad que hay para ponerlo en cuestión, además. Porque eso por un lado. Por otro lado, las ficciones de las cuales hablo no implica valorar como falso algo, sino que como construir equivocadamente una totalidad. Es decir, como apariencia en todo caso, no como falsedad. El crecimiento verde, el ejemplo que di, se presenta como si fuera la solución última, final y total, pero solo universal, toma una parte, que es el cambio tecnológico, para llegar a esa solución final, descarbonizar la economía. De hecho, hay análisis de ingenieros y especialistas en energía que hicieron los cálculos y dicen que es imposible, que crecimiento verde es un oxímoron, digamos, son contradictorios. La descarbonización solo toma expresión viable en los modelos cuando el crecimiento se acerca a cero y a tasas negativas. Pero bueno, más allá de eso, el punto es que
Cuando Polanyi habla de ficciones no habla de lo falso, sino de tomar una parte como si fuera la totalidad. Son totalidades ficticias en ese caso. La idea del consumidor responsable también como solución a la crisis ambiental, ¿no? Parece ser que todas las desgracias ambientales se acabarían consumiendo menos electricidad, poniendo el aire 24, consumiendo más de 50 litros de agua por día, las 3 R, reciclar, R y la otra R. Claro, entonces se presenta, y bueno, el individuo, las acciones individuales, las elecciones que tomamos en nuestra vida cotidiana también se presentan como si fueran la solución total a la crisis ambiental. Sabemos que no es así, pero las instituciones, las políticas, muchas de las políticas ambientales funcionan con ese principio, digamos, básicamente. El antropoceno es la inversa, la categoría del antropoceno es la inversa, toma la totalidad por la parte, por ejemplo. Porque esto se ha discutido, digamos, ¿no? En términos del antropoceno, como asignando la responsabilidad a toda una humanidad indiferenciada, sin especificar, bueno, en realidad no somos todos igualmente responsables, digamos, respecto de la crisis ambiental. Digamos. Totalidad ficticia es tomar la parte por el todo o el todo por la parte. Poco ahora hicimos como una especie de... Pero bueno, esto es parte del show. Ahí está. Bueno, y con esto vamos terminando porque es hora de llegar al final, pero que después sigue, ¿no? La cosa no termina todo acá. Bueno, está buena la pregunta. De hecho, en realidad está casi copiado de un evento que yo fui hace un año más o menos. Y pasó lo mismo, ¿no? Que entre las preguntas al final era ¿qué es lo que pusieron ahí atrás, ¿no? Entonces, primera cuestión. Para organizar el evento uno empieza a buscar imágenes. Vieron que había una imagen dando vueltas que tenía que ver con los incendios del Bolsón. Imagen registro fotográfica de una realidad concreta. En ese momento además estaba muy reciente lo de Bahía, que íbamos a poner una imagen de Bahía. Y con eso fue circulando. Había una que descartamos que era de Katrina, ¿no? También hay algo, evidentemente, digamos, en las imágenes donde, que tiene que ver con el estético, ¿no? O sea, eso también es problemático. De pronto una imagen de algo que produce, digamos, mucho daño, mucha destrucción, etcétera, produce un placer estético. Eso es algo interesante para reflexionar, es algo sobre lo que reflexionamos en esta facultad. Finalmente, lo que hay ahí son mayormente imágenes producidas con la aplicación de inteligencia artificial CREA, con K. Teníamos una ambición mayor, que era la de que fueran cambiando, digamos, en tiempo real a medida que hablaba la gente, pero no llegamos. Fue un déficit técnico, digamos, para lograrlo. Pero lo que me parece más importante, no sé si lo vieron, es que van cambiando los estilos. Van cambiando también las tonalidades, en términos incluso del efecto anímico, digamos, que producen esas imágenes. Entonces hay algo ahí de poner escena de representación, ¿no? Que creo que tiene que ver justamente con buena parte de lo que se comentó más hacia el final de la charla, tanto, digamos, en relación a qué hace la literatura, digamos, en relación a las conciencias, por decirlo así, como, digamos, qué ocurre, digamos, con ciertas narrativas totalizantes que se nos presentan como la realidad misma, digamos, ¿no? Entonces, esto, sí, leyeron el libro de Kate Crawford, el de Latas de la Inteligencia Artificial, si no lo leyeron, léanlo, ya está un poquito medio viejo, pero está bueno, porque muestra justamente toda la cadena de producción de la inteligencia artificial, empezando por el efecto que produce sobre la Tierra, digamos, ¿no? Y después sigue ahí hasta llegar a la producción misma de inteligencia artificial más en este sentido. Bueno, para hacer estas imágenes efectivamente gastamos un montón de energía, digamos. Eso es así. Pero entonces uno puede pensar en estas cosas, que son unas cosas que hacemos a diario. No voy a pedir que levanten la mano cuántos de acá usan o usaron, digamos, en la última semana inteligencia artificial, pero me atrevo a pensar que son varios. Entonces, nos permite pensar, digamos, tener estas imágenes vinculadas con nuestros temas, porque acá no estamos dando respuestas, estamos más bien planteando preguntas y como habrán visto, no estamos todos de acuerdo,
¿no? Hay diferencias, distintas posiciones, y eso me parece es de lo que se trata, digamos, de lo que se trató esta reunión. Así que bueno, espero haber respondido. Sí, te repregunto, perdón, sí. sobre la insistencia del tema, pero digo, entonces, dando cuenta y también basados en la evidencia que, digamos, del impacto ambiental que tiene el uso de inteligencia artificial, ¿por qué pensar en el marco de esta actividad usar imágenes que en el tiempo mismo en el que esta actividad sucede utilizan la inteligencia artificial para, digamos, ir acompañando la conversación o lo que sea? Como, te diría por dos razones. La primera es porque vivimos, creo que Guillermo partió desde ahí, digamos, en una contradicción, digamos, más o menos permanente. Entonces, eso sería parte de ese lugar que habitamos, digamos, para usar una palabra cara a la geografía, ¿no? Habitar, estamos habitando una contradicción, ¿no? Habría que ver, digamos, cómo resolvemos nuestras contradicciones, incluso en la vida cotidiana de cada uno. Pero me parece que acá, digamos, centralmente lo que se trata es de usar los sentidos, los sentimientos y las emociones y el saber para reflexionar y buscar respuesta a esas contradicciones. Entonces, ese fue el gesto, ¿no? ¿Es polémico? Y es así. Bueno, bienvenida a la polémica. Sirvió para hablar. Exacto. Ponerla sobre la mesa, la contradicción sirvió para conversar sobre ella. Si no, somos todos buenos. Y no es así, digamos, ese es el tema, no es así. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia, la participación. La verdad es que fue muy bueno poder escucharlos. Les agradezco a todos los colaboradores, colaboradoras, las intervenciones que fueron, me parece, digamos, muy ricas. Y bueno, nos estamos viendo, gracias y gracias a los